uno de los momentos probablemente más complicados para las familias sea la etapa de la adolescencia de los hijos. ¿Cómo podemos superar exitosamente esta etapa? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Seguro que sí. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Mejor Cada Día. Es un verdadero placer tenerles con nosotros. Vamos a tratar este interesante tema con un especialista. Tenemos con nosotros a José Luis Lasso, él es terapeuta familiar. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues antes de comenzar con nuestro especialista, vamos, como siempre, a esas opiniones que ustedes nos dan en la calle. Vamos a Opinión Pública. Persona que ha pasado la niñez y no está entre la niñez y ser adulto. Un adolescente, pues una persona joven con ganas de vivir y pocas responsabilidades que coger. Persona joven que va entre, creo que 12 a 18, 20 años. Biológicamente es un estado previo a la madurez y en cuanto a la conciencia, pues un estado de paso de la conciencia de lo que son las cosas, el bien, el mal, diferenciar las circunstancias que nos rodean, diría yo. Yo no viví la de mi abuelo, pero ha cambiado en que pues ahora hay mucha más libertad, las actividades son distintas. Antes, pues por ejemplo, las relaciones afectivas con otras personas pues eran distintas a las de ahora. Ahora, por ejemplo, ya muy jóvenes ya empiezan a tener sexo, por decirlo de una manera. Antes muy jóvenes se casaban, ahora son distintos y las actividades han cambiado por completo. Que no piensan en un futuro para sus hijos, solo quieren su futuro. Quieren vivir al día y ya está, y gastar y gastar y gastar y ir viviendo el día. No era como la gente de antes, que antiguamente la gente pues siempre pensaba, ay, mis hijos, ay, la herencia, ay, que se casen, que estén bien, que tengan sus hijos bien. Yo pienso que es muy diferente la adolescencia actualmente, porque ahora, pienso yo, mucho más temprano, tal vez 10, 12 años, los niños ya no son tan niños, saben muchas más cosas, bueno, también por el uso de internet y todo esto, ¿no? En cambio, antes, a los 10 años, eras muy niño. Y así es que pienso que la evolución ha ido bastante rápida en los últimos años. Y claro, eso incide también tal vez que algunos niños, algunos jóvenes pasen muy pronto de la etapa de niño a adulto y se pierde una parte importante de disfrutar lo que es la adolescencia. La formación que se recibe, nuestros abuelos, bueno, depende de qué época, pero nuestros abuelos vivieron una guerra civil, estuvieron posteriormente en un estado, digamos, dictatorial y la educación ha cambiado muchísimo. Yo diría que ni una cosa ni otra. En la actualidad creo que se ha confundido la libertad con el libertinaje. Muchos padres piensan que no hay que reñir tanto a los hijos y darles un espacio vital absoluto, cuando en realidad lo que hay que hacer es tener muy bien controlados estos espacios, porque si no las personas derivan en una mala, digamos, educación, ¿no? Golfos. Hombre, está el ninius o ninin, ¿no? El adolescente ninin, que ni trabaja, ni estudia, ni no hace nada. Decisos, incertidumbre. Inconscientes. Claro, ha sido la sociedad la que ha cambiado. Al cambiar la sociedad ha cambiado la vida de los adolescentes. Es decir, ahora la sociedad pues es bastante distinta a la que había antaño, entonces también han cambiado las costumbres y todo tipo de actividades que hacen. Por ejemplo, antes no había botellón y ahora sí lo hay, por las juventudes. Antes era todo distinto. Solo quieren que gastamos, que vivamos y que gastemos y ya está. Y además no nos dejan, nos arrastran a viviendas muy caras, es todo muy difícil hoy en día. Yo creo que es una combinación entre la sociedad en general, entendiendo por sociedad el aporte que hace, por ejemplo, las mismas educación en los colegios, en la universidad, y también, por ejemplo, lo que hace el aporte de los padres. Entonces pienso que claro, que sí es importante lo que ellos entreguen a los jóvenes, es muy importante para su desarrollo y lo que podrán ser en el futuro. El crecimiento de una persona, tanto física como intelectualmente, deriva de su entorno. Su entorno es fundamental para un crecimiento intelectual adecuado. Yo diría que cualquier circunstancia que rodea a un joven le influye. Son esponjas, quedan con todo, y si los parámetros sociales fallan, indudablemente la educación va a fallar también.
al joven de hoy en día lo educan de una manera de vivir en una moda, en una sociedad, no en una responsabilidad de trabajar y de estudiar. Entonces es como que viven en el mundo de yuppie, no tienen realmente una responsabilidad de voy a hacer esto porque el día de mañana las cosas cuestan, no voy a vivir siempre con mis padres. Y es un poco lo que te venden. Que todo es bonito, ser joven bonito, pero hay algo más, aparte de disfrutar y ser joven. Ahí tenemos algunas de las opiniones que ustedes nos han ofrecido. Vamos a ver qué nos dice nuestro especialista, con el que vamos a aprender seguro en el programa de muchas cosas. José Luis, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué entendemos por adolescencia y es solo un fenómeno biológico? Bueno, pues tengo que decirte que no es un fenómeno biológico la adolescencia. Hay culturas que la adolescencia no se vive. En culturas orientales, por ejemplo, se pasa de niño a adulto directamente. La adolescencia es un proceso que se vive más en nuestra cultura occidental, pero no lo marca ningún... El comienzo sí, porque podríamos decir que comienza con la pubertad. Y la pubertad sí que está marcado por un fenómeno biológico, ¿no? Como es... La pubertad viene de pubis, de donde se manifiestan los primeros síntomas de que un niño se está haciendo ya mayor, ¿no? Donde aparece el vello en el pubis y tal, y de ese vello pubiano viene la palabra pubertad. O sea que ahí sí que hay un síntoma natural. Pero la adolescencia, que comienza con la pubertad, en nuestra cultura se alarga muchos años, demasiados años. La adolescencia yo la defino como un puente entre la niñez y la adultez. En una orilla del río está la niñez y el adolescente tiene que pasar este puente por encima del río y llegar a ser adulto. Bueno, pues en esa transición entre niño y adulto, que llamamos adolescencia, nuestros hijos nos necesitan posiblemente más de lo que nosotros nos pensamos. Además hay varias etapas de la adolescencia. ¿Podrías comentarnos cuáles son? Sí, hay varias etapas. Estudia la etapa primera, o sea, la primera adolescencia, que se llama justamente así, adolescencia temprana o pubertad, que va más o menos de los 11, 12 años hasta los 15 más o menos. Después está la adolescencia media, entre 16 y 18 años más o menos, y después la adolescencia tardía o superior, que ya va de los 18 en adelante, ¿no? Algunos con 40 años siguen viviendo esa etapa de adolescentes, aunque no es natural, claro. ¿Y a qué se debe? ¿A qué dirías como especialista que se debe esta, digamos, adolescencia tan alargada en el tiempo? Bueno, en nuestra cultura, la cultura pesa mucho en las personas. Y en nuestra cultura estamos habituando a nuestros hijos a tenerlos en casa hasta que son muy mayores, ¿verdad? A no independizarse. Incluso los padres facilitamos eso, Cuando en otras culturas, por ejemplo en los países nórdicos de Europa, a los 18 años un hijo se va de casa, aunque no tenga trabajo, es decir, aunque tenga que estar viviendo en un piso o en un apartamentito al lado de los padres, pero tienen ya una cierta independencia. O sea que desde jovencitos les van enseñando a ser independientes. Si observamos la naturaleza, que ya te he dicho en alguna ocasión que me encanta aprender de la naturaleza, tú mira a los animales cuando ya son autónomos, cuando ya se pueden valer por sí mismos, los mismos padres les empujan del hogar. Todos hemos visto reportajes, por ejemplo, de un águila, ¿no? Cuando ya el aguilucho puede empezar a volar, la misma madre lo empuja del nido, lo tira al vacío. Y aquel aguilucho empieza a revolotear y la mamá viene por debajo, le recoge porque se nos estrellaría, ¿verdad? Pero son sus primeros entrenamientos. Luego lo vuelve a subir al nido, lo vuelve a empujar y así poco a poco la madre le va entrenando para que el águila pueda volar y cuando empieza a volar, ese águila se va del nido y forma su propia familia, su propio nido. Eso es lo que nos enseñan los animales, la naturaleza. Sin embargo, nosotros, en nuestra cultura, parece que hacemos un efecto al revés. En lugar de un efecto empujar, hacemos el efecto de retención, que mis hijos no se marchen de casa, pobrecitos, que son jovencitos, que no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen tantas cosas que pensamos que necesitan los hijos, y entonces hacemos el efecto al revés, retenerlos. Y en esa retención no siempre es por causas económicas, a veces es por mantener un estatus familiar que a veces no es el más adecuado, me refiero a la pareja. Matrimonio, mejor no ha sabido convivir en esos años de crianza de los hijos,
y entonces la mamá le interesa retener al hijo, porque mientras está ocupada en el hijo, pues se siente útil, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar un poquito el tema. Es decir, los hijos cuando son mayores, cuando tienen capacidad ya para independizarse, deberíamos facilitar esa independencia. Así nos lo marca la naturaleza. Incluso se me ocurre qué consecuencias, qué efectos negativos puede tener este alargamiento de la adolescencia en los hijos. El hecho de que se vayan cada vez más tarde de casa, ¿repercute negativamente en algún aspecto sobre ellos mismos? Pues repercute en ellos mismos, pero también en sus padres, en los padres. Es decir, lo natural es que ese hijo, con ya 30 años, estuviera fuera de casa. Eso sería lo natural. Entonces ese hijo, fuera de casa, se ha espabilado, ha tenido que buscar un trabajo, un piso, una autonomía para seguir viviendo, con lo cual él se ha espabilado más. Pero si está en casa todavía, que la mamá le lava la ropa, le friega los platos, le hace la comida, es decir, está atendido como si tuviera una criada a su servicio, ese hijo lo que no desarrolla son sus capacidades de independencia, de autonomía y de crecimiento, ¿no?, natural de la vida. Con lo cual encontramos a hijos con 30, 35, 40 años, que yo los encuentro en terapia, que viven con sus papás y viven como un adolescente. Es decir, todavía algunos no tienen ni trabajo, no tienen capacidad ni espíritu de lucha para luchar en la vida, ¿verdad?, y salir adelante, ¿eh? ¿Y los papás qué pasa? Pues les pasa algo parecido. La etapa de los papás tendría que ser ya vivir la etapa del nido vacío, ¿no?, cuando ya los hijos se han independizado. Pero todavía mantienen a esos hijos adultos dentro de casa, con lo cual los conflictos a veces crecen en la misma familia. Qué complicado. Vamos a hablar de la adolescencia, pero de la adolescencia que conocemos habitualmente, pues esas etapas que nos has comentado, lo que sería la adolescencia normal, entre comillas, en nuestra sociedad, porque ya eso de los 30 años ya no es normal. ¿Qué cambios físicos podemos ver en la adolescencia, en nuestros hijos? Bueno, nuestros hijos experimentan unos cambios no solamente físicos, sino psicológicos y emocionales muy fuertes en la adolescencia. Algunos autores le llaman a la adolescencia el segundo nacimiento. Interesante, ¿no? O sea, nacemos a la vida cuando nacemos y ahí nos cortan el cordón umbilical, es decir, nos independizan de nuestra mamá y eso es necesario para vivir. Si no nos cortaran el cordón, moriríamos. Por lo tanto, aunque el bebé llore, es necesario que cortar ese cordón umbilical para que viva. Ese es el primer nacimiento. En la adolescencia solemos vivir el segundo nacimiento. ¿Nacimiento a qué? No a la vida, porque ya lo hemos hecho de pequeñitos, pero sí un nacimiento a la vida social, a la vida laboral, a la vida de estudios, es decir, a la vida de adultos, ¿eh? El adolescente se está preparando para vivir una vida de adulto. Entonces, están haciendo a esa vida. Y ahí, justamente, es necesario que los papás sepamos cortar el cordón umbilical que ha unido a ese niño durante toda la infancia a los papás. Los papás han tomado siempre las decisiones, el papá los ha vestido, el papá o la mamá, ¿verdad? Es decir, han decidido qué colegio lo llevaban, es decir, los papás han tomado todas las decisiones. Bueno, pues cuando llegan a la adolescencia es necesario cortar un segundo cordón umbilical, para que el chico y la chica nazcan a una vida que está empezando entonces de independencia, de autonomía, de tomar ya decisiones en su propia vida. Es muy importante que los papás sepamos crecer y al mismo ritmo que crecen los hijos. Pero normalmente no ocurre así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la sexualidad, el tema de la sexualidad en los adolescentes? ¿Es necesario que comiencen con el tema de la sexualidad? Bueno, los pobres chicos y chicas hoy les ha tocado vivir una época complicada para este tema, muy complicada. Primero, porque tenemos excesivos estímulos exteriores, ¿no?, que excitan nuestra sexualidad. Y a un chaval de 15, 16 años va como una moto, como se dice vulgarmente, ¿no? Y hay tantos estímulos, tanto en revistas, en televisión, en internet, hay tantos estímulos eróticos que la sexualidad se despierta posiblemente antes incluso de tiempo, ¿eh? Y después hay un proceso hormonal. Lógicamente, cuando se llega a la pubertad, las hormonas empiezan a trabajar
Empiezan los niños, las niñas, ¿no? Pues a fijarse ya en el sexo contrario, tal y cual. Entonces hay una respuesta hormonal. También hay una respuesta psicológica, ¿eh? Hasta llegar a la adolescencia, los niños jugaban con los niños y las niñas jugaban con las niñas. Es decir, el otro sexo se veía casi como enemigos, ¿eh? ¡Ay, los niños! ¡Ay, las niñas!, ¿no? Pero claro, en la adolescencia hay un cambio, pero un cambio radical. De ver a una niña, ver a un niño como un enemigo, empieza a verlo como alguien que le atrae, ¿eh? Y al revés también, un niño con la niña. Es decir, hay un despertar emocional, psicológico, sexual, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vivir esa sexualidad? Ese es el tema que los jóvenes no saben llevar muy bien hasta ahora, porque la sociedad tampoco les ayuda, ¿eh? Los estímulos son constantemente en usar su sexualidad para el propio placer. Bueno, la verdad es que la sociedad empuja a los adolescentes a usar su sexualidad desde el punto de vista genital solamente, es decir, a usar sus genitales para tener una relación sexual, ¿eh? Es decir, en los mismos colegios se enseña, ¿no? Cómo el pene entra dentro de la vagina, deposita allí, ¿verdad?, los espermatozoides, y esa es la única educación que se da en los colegios, con lo cual los niños, cuando van creciendo, pues lo único que aspiran es a eso, a tener una relación genital. Pero es que la sexualidad es mucho más que eso. Y eso es lo que no se enseña en los colegios, tristemente. La sexualidad tiene una dimensión genital, es verdad, pero también tiene una dimensión psicológica. Y el niño con 12 años o 13 años no tiene una madurez psicológica para tener una relación sexual con otra persona, ¿verdad? Y tener una continuidad, es decir, algo que sea durable. No tiene esa capacidad. Después tiene una dimensión amorosa. Una relación sexual enmarcada en un amor auténtico, verdadero, ¿verdad? Y el amor auténtico requiere compromiso, requiere durabilidad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si no existe ese amor, que solamente es una sexualidad de usar y tirar, ¿verdad?, pues eso lo que hace es crear grandes problemas en los propios adolescentes. La sexualidad es algo muy importante en el ser humano. Es una fuerza importantísima al ser humano. Pero bien usada nos puede dar un gran placer y gran estabilidad en la pareja, por ejemplo, de adultos, y usada fuera de contexto, fuera de edad y fuera del medio, puede crear grandes traumas, tan grandes como incluso inhabilitar a una persona para el futuro, para amar a otra persona en el tiempo. O sea que la sexualidad es una herramienta muy poderosa. Bien usada nos puede hacer muy felices, mal usada nos puede hasta destruir como personas. También otro tema que afecta a los adolescentes de forma especial es su autoestima. En estos momentos pues es cuando pues son más coquetos o más coquetas, cuando se están desarrollando en ese sentido. ¿Por qué este tema de la autoestima es tan importante para ellos en estos momentos? ¿Qué tenemos que entender los padres acerca de esto? Mira, los adolescentes es la última etapa, después de la niñez, incluso han pasado unos años, la segunda infancia, que se llama entre 7 y 12 años más o menos, es una etapa donde el niño está con muchas facultades que tiene dormidas, entre ellas la sexualidad, ¿verdad? Y es una etapa de latencia, de compás de espera, hasta saltar a la adolescencia, donde allí hay una explosión hormonal, de crecimiento físico, de crecimiento intelectual. ¿Sabes que el pico de mayor capacidad intelectual que tiene el ser humano, ¿sabes en qué edad se da? A los 17 años. Interesante. O sea, a los 17 años, un chico y una chica con 17 años tiene la máxima capacidad, digo capacidad, no desarrollo, pero sí la capacidad, después le faltará el desarrollarlo y la experiencia propia de la vida, pero su capacidad intelectual se alcanza el clímax a los 17 años. Con lo cual, estamos hablando que los adolescentes son personas con una gran capacidad, están despertando la vida, están despertando su sexualidad, sus relaciones amorosas, están despertando muchas cosas, por eso se llama el segundo nacimiento, ¿no? Entonces los papás tenemos que comprender mucho esos procesos que está viviendo el adolescente.
Y muchos papás ni los comprenden ni los siguen siquiera. Es decir, los hijos crecen y los papás no son capaces de seguir el ritmo de crecimiento de los hijos. Por eso hay adolescentes que se rebotan contra sus padres, que se rebelan contra sus padres. Porque a lo mejor el papá y la mamá, el chico tiene 15 años y todavía le están tratando como cuando tenía 12. Porque el papá no ha sido capaz de crecer al mismo ritmo que el hijo. Y le sigue tratando como cuando era más pequeño. Y el hijo dice, que ya tengo 15 años, necesito más autonomía. Necesito que me respetéis más porque estoy buscando mi propia identidad como persona, ¿no? Y entonces, en ese desfase del crecimiento de los hijos con la comprensión de los padres, ahí se producen muchos conflictos entre padres e hijos. Pero el chaval está creciendo, está en su fase de desarrollo natural. ¿Necesitan los adolescentes un trato especial simplemente por ser adolescentes? Bueno, el trato que necesita un adolescente es el mismo trato que necesita cualquier ser humano, porque son seres humanos, no olvidemos. No es un enfermo, no es una persona que necesita un tratamiento especial, ¿no? Con antibióticos, no. Es un ser humano que está viviendo una etapa de su vida muy importante y que tal como la viva esa etapa de la adolescencia, así será ya de adulto. Por tanto, no es que necesite un trato especial, pero sí que necesita, en esa transición de niño a adulto, como te decía antes, que para mí yo lo visualizo como un puente en un río, ¿eh? En ese paso de una orilla a la otra, necesita que los papás estemos a su lado. No delante, no detrás. Mientras eran niños, los papás iban delante, marcando el ritmo y el paso del niño, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia, el adolescente necesita ver a sus papás que ya no van delante marcando el ritmo, tampoco detrás, que ellos vean que tienen toda la autonomía, sino a su lado. Que el adolescente, cuando llegue a casa, después de haber pasado una tarde con sus amigos, con sus amigas, y se lo habrá pasado muy bien, pero habrá momentos que también se lo habrá pasado muy mal, porque entre los adolescentes a veces hay piques, hay celos, lo propio de adolescentes, ¿no? Entonces, que el adolescente cuando llegue a casa encuentre a un padre y una madre comprensivos, que estén dispuestos a escuchar o a callar simplemente. Pero no que no estén atosigándole, que no, mira, y cuéntame. No, yo estoy aquí. El adolescente tiene que percibir que el papá y la mamá están allí. Pero ni me presionan, ni van delante, ni van detrás, están a mi lado. Para que cuando yo necesite llorar o contarlo, el adolescente, que tengan la confianza suficiente para contarlo. A los papás, al papá y a la mamá, ¿verdad? Pero sin estar nosotros ahí atosigándoles, están oprimiéndoles, ¿verdad? O sea, que no es que sea un trato especial, simplemente es seguir el ritmo de crecimiento de un hijo. Simplemente con observar ganamos mucho. Yo siempre digo a los padres, por favor, observar a vuestros hijos. Si ellos mismos van marcando el ritmo de crecimiento, ellos mismos nos están diciendo lo que les molesta y lo que les gusta, pues si observamos esas cosas, estaremos a su lado para acompañarles en ese proceso de transición, en ese paso del puente. ¿Cuáles serían, en tu opinión, como terapeuta, los factores que más suelen preocupar a los padres de sus hijos adolescentes? Bueno, lo que más les preocupa a los padres son varias cosas los que les preocupan a los padres, ¿no? Pero lo que más les cuesta a los padres soltar son las riendas, es decir, darles autonomía. Cuando un niño nace, es dependiente de los padres, no tiene autonomía. Pero esa autonomía cada vez se va agrandando, es como un cono, ¿verdad?, que va de cero y se va abriendo, como un cono abierto, ¿verdad? El punto cero es cuando nacemos, cero autonomía, porque son dependientes de los padres. Pero esa autonomía va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando tiene 15 años tiene que tener más que cuando tenía 12. Cuando tenga 20 tendrá que tener más que cuando tenía 18. Entonces, los padres les cuesta mucho dar autonomía. Y hoy estamos viviendo en una sociedad donde los padres, cuando los niños eran pequeños, como tenían que trabajar tanto, quizá les han dado excesiva autonomía. Y cuando llegan a la adolescencia, entonces quieren retomar lo que no dieron de pequeños, ya es demasiado tarde. No. Cuando son pequeños necesitan ser dependientes de los papás, y los papás tienen que dirigir un poquito su vida, dirigir entre comillas,
pero sí orientar, sí canalizar esas fuerzas que tienen dentro, ¿no? Pero cuando son adolescentes ya prácticamente hemos llegado tarde. No es entonces que tenemos que empezar a ejercer una cierta dominio sobre los hijos, ya hemos llegado tarde. Entonces, lo que más les preocupa a los padres es abrir la mano, ¿eh? Ver que los hijos pues ya tienen autonomía para entrar y para salir, para llegar a ciertas horas, tal, eso a los padres les cuesta mucho, mucho, y ahí se generan muchos conflictos. Pues vamos a seguir hablando de los adolescentes, vamos a seguir hablando de este interesante tema, pero vamos a hacerlo inmediatamente después de esa pausa a la que les tenemos acostumbrados. Les recuerdo nuevamente una vez más ese curso, yo creo que desde luego ya deben conocerlo, la página www.ofrececursos.org. Ahí tienen algunos cursos absolutamente gratuitos en los que pues ustedes pueden seleccionar el o los que más le interesen y nos los envían. Vamos entonces a esa pausa, volvemos enseguida, seguimos aquí en Mejor Cada Día. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Continuamos aquí en Mejor Cada Día, seguimos hablando hoy de adolescencia, de los adolescentes, de la relación de los padres con los adolescentes, esa relación a veces complicada. Lo hacemos de la mano de José Luis Lasso, él es terapeuta familiar. José Luis, hablamos en la primera parte, al final de la primera parte, de algunas cosas que suele preocupar especialmente a los padres con hijos adolescentes. Entre esas cosas existen algunos iconos que nos resultan especialmente llamativos. Por ejemplo, el de crisis de oposición. ¿Qué es esto de crisis de oposición? Bueno, los adolescentes, especialmente en la primera etapa de la adolescencia, los adolescentes hacen como un esfuerzo de despegarse de los padres, ¿no? Es decir, han estado dominados por ellos toda su vida, siempre los padres han tomado decisiones por ellos, etcétera, etcétera, y llega un momento que los adolescentes necesitan ese despegue. Y ese despegue implica oposición, porque ahora ya no vas a tomar tú mis decisiones, yo quiero tomar las mías, y quiero decidir cuándo salir y cuándo entrar, o qué ropa ponerme, etcétera, etcétera. Entonces, hay una oposición fuerte, que es un proceso natural. Pasa que hay padres que lo viven de una manera muy, muy estresada, muy, muy mal, ¿no? Porque ya se ven como si los arrinconaran, como ya no vale mi opinión. Es decir, no, es natural. Esa crisis de oposición, esa oposición es necesaria para el adolescente, justamente para afianzar su identidad como persona. Entonces, ¿qué deberían hacer los padres ante una crisis de oposición? ¿Cómo reaccionarían? No, primeramente comprender el proceso que está viviendo su hijo. Es un proceso natural, es un proceso donde el chico o la chica necesita despegarse de los padres, y entonces nosotros tenemos que abrir un poquito más la mano. Un poquito más, no del todo todavía. Todavía no están preparados para que vuelen del nido, pero sí abrir un poquito más la mano que cuando tenían 12 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería entonces el desarreglo emotivo? Es otro de esos ítems que nos resultan llamativos. Bueno, no es que los adolescentes sean unos desequilibrados emocionales, como algunos piensan, no. Lo que pasa es que el adolescente, la etapa que está viviendo, es una etapa nueva para él. Nunca la había vivido antes. Por ejemplo, cuando eran niños, pues no vivieron nunca la atracción hacia otra chica, o sea, una chica o un chico, ¿verdad? Esa atracción hacia el otro sexo no la habían sentido nunca. Nunca se habían enamorado, por ejemplo, de otra persona, en ese sentido, ¿no? Y entonces nacen las emociones, nace la atracción hacia la otra persona, nace muchas cosas que el adolescente tiene que ir reubicando en su
sistema de valores, por ejemplo, en su cerebro, ¿no? Y entonces ahí hay momentos donde el adolescente se siente deprimido, se siente derrotado, ¿verdad? Porque le han dicho algo feo, porque a una chica, a un chico, por ejemplo, una chica le ha rechazado esa tarde y entonces se siente víctima de la vida, yo qué sé. Pero a lo mejor el día siguiente le llama un amigo, otra amiga, entonces, y ya se vuelve a sentir eufórico. Todavía está ubicando sus emociones en su lugar exacto, ¿no? Entonces, ese proceso es natural también. O sea, no es que sea un desequilibrado emocional, no, está reubicando sus emociones. ¿Y cómo deberían actuar los padres ante este llamado desarrollo emotivo, aunque no lo sea? Comprendiendo el proceso, nada más, comprendiendo ese proceso, sin juzgar, sin herir al hijo o a la hija, ¿no? Ni humillarle porque se siente así o se siente así, no, es natural. ¿Que estás deprimido y no quieres salir de casa? Pues no te preocupes, quédate en casa, y que viva ese proceso tranquilo en casa. ¿Que quieres salir? Bueno, es decir, vivirlo de una manera natural. Los padres a veces forzamos demasiado las cosas. Forzamos a veces más los padres que los propios hijos. También hay cosas positivas de los adolescentes, a lo mejor podríamos resaltar algunas de ellas que son especialmente interesantes. Exactamente, los adolescentes tienen cosas muy positivas, que los padres no siempre saben valorar, pero es bueno que lo resaltemos. Por ejemplo, los adolescentes son idealistas, soñadores, les gusta soñar cuando sean mayores, qué harán, ¿no? O sea, les gusta, tienen mucha vida por delante y tienen una gran capacidad. Los adolescentes tienen una gran capacidad intelectual. Se supone, se cree, vaya, en los estudios que tenemos en las manos, se dice que la persona, los seres humanos, alcanzamos nuestro clímax de capacidad intelectual a los 17 años. Por lo tanto, a los 17 años tienen una gran capacidad. Otra cosa es que les falta experiencia, les falta madurez, les falta muchas cosas, pero capacidad tienen muchísima. Capacidad intelectual, capacidad en cuanto a energía también, tiene muchísima energía. Un adolescente estaría haciendo deporte todo el día, o haciendo cosas todo el día. Eso sí, cuando llega a casa está reventado, muerto y se tumba en la cama. Pero mientras está con sus amigos, tiene una gran energía que necesita desarrollar. Eso es un toque de atención, porque los adolescentes que están en casa encerrados mucho tiempo, están yendo contra natura. Su naturaleza es de actividad y sin embargo a veces están frente al ordenador, parados, quietos mucho tiempo. Eso no es bueno. De ahí pueden derivarse algunas patologías. El adolescente necesita mucha actividad y porque tiene mucha energía. El adolescente también es creativo, tiene mucha creatividad, tiene alegría. Mucha alegría, A veces no con los padres, porque a veces los padres les amargamos la vida, pero con sus amigos y con sus amigas. Tú mira a los adolescentes cómo se comportan en grupo de amigos y luego cómo se comportan en casa. A veces parecen dos personas distintas. Con los amigos son alegres, son risueños, bromistas, están dispuestos a hacer muchas cosas y tal, y a lo mejor llegan a casa y se encierran en su habitación, no quieren hablar con nadie, se aíslan con los cascos puestos, la música y tal. ¿Qué significa? ¿Por qué aquí es tan alegre y aquí es tan huraño, ¿no? tan encerrado? ¿Por qué? Porque allí tiene un ambiente que le favorece eso y aquí a lo mejor tiene un ambiente que le favorece también el aislamiento. O sea que un adolescente que se aísla mucho en casa, cuidado. No es que el adolescente esté enfermo. A lo mejor no estamos nosotros creando el ambiente donde él se sienta tranquilo y relajado. Un adolescente también tiene un gran sentido de la justicia. El adolescente, si le tratamos mal, se quejará de alguna manera u otra. La justicia, la capacidad de amar o de rechazar a alguien, es muy fuerte. Si tú te enfrentas a un adolescente y te toma como enemigo, cuidado que lo vas a pasar mal. Te hará 1000 cosas para que tú te sientas mal y rechazado. Pero si tú amas a un adolescente y le muestras cariño y le muestras comprensión, ese adolescente es capaz de amarte muchísimo también, incluso a un adulto, incluso a un padre y una madre. Y sobre todo los adolescentes se distinguen por la socialización. Es la época de la vida donde más sociables somos las personas, con sus amigos, repito, no en casa.
Pero con sus amigos necesitan su grupo de amigos, son sociables, necesitan muchos amigos y amigas, ¿verdad? Porque están desarrollando esa faceta de la sociabilidad. Después ya más adelante se centrarán en una pareja, en una familia y cerrarán otra vez ese cono, que empezó con la mamá cuando eran bebés, luego esa sociabilidad se va abriendo como un rombo y después la máxima expresión de la sociabilidad se expresa en la adolescencia y luego se va cerrando otra vez ese rombo porque se va centrando en una pareja, en una familia solo, ¿no? Y ahí continuamos. Ese es el proceso, pero la máxima sociabilidad de una persona es en la adolescencia. Los adolescentes tienen un potencial enorme. Lo que pasa es que no sabemos a veces usarlo, pero es un potencial enorme. Mira a los políticos, por ejemplo, con ideologías X, las que sean, cómo usan los jóvenes, porque saben que tienen fuerza, que tienen energía, que tienen ideologías, ¿verdad? Y se mueven con jóvenes. Trabajar con jóvenes es fantástico, es maravilloso, porque tienen un potencial muy grande. También la adolescencia es una edad en la que los jóvenes tienen ciertos riesgos. A veces, pues, por ejemplo, quieren parecerse a esos iconos televisivos o a esos estándares de belleza que les hemos propuesto desde la sociedad y caen en problemas pues, tan graves como la anorexia, como la bulimia, que están tan de moda en nuestra sociedad, tristemente de moda, ¿no? ¿Cómo podemos los padres, sin sobreprotegerles, protegerles contra estos problemas? Los padres podemos hacer muchísimo por nuestros hijos que tienen bulimia o que tienen anorexia, porque en los estudios más recientes se ha descubierto que detrás de un hijo o una hija anoréxica o bulímica hay una familia asfixiante. Hemos descubierto que detrás de estos adolescentes que muestran esas patologías, detrás hay unos padres sobreprotectores que a veces quieren dar la imagen hacia el exterior de la familia como que es una familia perfecta, entonces la imagen es muy bonita, pero de puertas hacia adentro encontramos que hay una madre o un padre, o los dos, que son muy controladores, con lo cual no dejan que ese hijo o esa hija se desarrolle como persona, lo están controlando todos sus movimientos. Y entonces esa hija, digo hija porque también se dan los hijos, también hay hijos bulímicos o anoréxicos, pero es una patología que se da más en las chicas que en los chicos, más. Entonces, una chica que es anoréxica, detrás hay esos padres asfixiantes, que controlan todo. Y entonces ese adolescente que no encuentra áreas de autonomía en la vida porque no puede decidir nada, porque todo lo deciden los padres, entonces en lo único que se centra es en su cuerpo, es decir, aquí mando yo. Y entonces cogen patrones externos para aplicarlos a sí mismos, ¿no? Entonces ahora yo no voy a comer, o voy a comer en exceso, o voy a tener ciertos desajustes en cuanto a la alimentación. Pero detrás hay una familia asfixiante. Por lo tanto, por favor, padres, tenemos que educar a nuestros hijos, pero no encerrarlos en una cápsula de cristal, y más cuando son adolescentes. Es peligroso. La verdad es que es un tema complicado. Los adolescentes en algunas ocasiones pues, se visten diferente, hacen cosas a las que los padres no están acostumbrados, como decías antes, se encierran en su habitación a veces, tienen unas pautas de comportamiento distintas y muchos padres se sienten un poco desorientados. ¿Qué les podemos decir a esos padres? Mira, los psicólogos y los terapeutas familiares, bueno, yo soy terapeuta familiar, yo lo digo desde mi perspectiva, leemos los comportamientos como lenguajes. O sea, las personas podemos comunicar cosas a través de palabras, lenguaje verbal, o con lenguaje no verbal. Y los comportamientos forman parte del lenguaje no verbal. Por lo tanto, un hijo adolescente que es capaz de relacionarse con sus amigos de forma sana, abierta, risueña, alegre, y sin embargo llegan a casa y se encierran en la habitación y no quieren saber nada de la familia ni de los padres y se encierran ahí con su música y aislados completamente del resto de la familia, esto es un comportamiento. Y nosotros eso lo leemos como un lenguaje. ¿Qué nos está diciendo ese adolescente? Algo está pasando en el ambiente familiar que el adolescente ahí no se siente a gusto. Algo está pasando ahí. Y entonces, como no se siente a gusto, se aísla. Se aísla. Entonces nosotros como padres tenemos que abrir puertas y ventanas, es decir,
Tenemos que invitar a que el adolescente salga de su encierro, ¿verdad? Y salga hacia el exterior y pueda comunicarse con nosotros. Y podamos comunicarnos de una manera sana, no conflictiva, no abusiva, no juzgándole, sino comprendiéndole. Y el adolescente entonces poco a poco irá saliendo de su cuartito, de su habitacioncita. A la hora de relacionarnos con nuestros hijos hay diferentes tipos de comportamiento de los padres. Ahora vamos a meternos con los padres. Los padres, por ejemplo, autoritarios. ¿Qué problemas puede tener un padre autoritario con un hijo adolescente? Bueno, el autoritarismo no es bueno para nadie, pero menos para un adolescente. Porque si algo rechaza el adolescente es el autoritarismo de los mayores. Por lo tanto, si un padre o una madre es autoritario y autoritaria, lo lógico es que su hijo adolescente le rechace. Por lo tanto, no es un modelo adecuado para poder comunicarme con mis hijos, ¿no? Tampoco la excesiva permisividad, que sería el otro extremo, ¿verdad? Es decir, haz lo que quieras. Esos serían los dos extremos. El adolescente todavía necesita pautas, todavía necesita tener a su padre y a su madre por encima de él y que pueda admirar un poquito a su padre y a su madre, ¿no? Pero no puede tener ni toda la independencia que él quisiera, ni tampoco toda la restricción que a lo mejor los padres quisieran. Yo eso lo ilustro como un cono que se va abriendo, ¿eh? En el punto cero de ese cono sería cuando nacemos. Ahí, independencia cero. Nacemos con una dependencia total de nuestros padres, especialmente de nuestra madre, ¿no? Y a la medida que vamos creciendo, esa independencia y esa autonomía, poco a poco, ese cono se tiene que ir abriendo, abriendo, abriendo. Cuando tienes 15 años, tienes más autonomía que cuando tenías 12. Debe ser así. Pero menos que cuando tengas 17. A los 17 tienes que tener más que cuando tenías 15. Es decir, el cono poco a poco se va abriendo, pero siempre hay unas líneas maestras que te van a marcar un poco los límites. Porque un adolescente todavía no está maduro suficiente como para ser totalmente autónomo. Por lo menos en nuestra cultura, en otras culturas posiblemente sí. La verdad es que es un poco complicado reunir todos estos elementos. Hasta dónde la sobreprotección, la protección, la libertad. La verdad es que es difícil aunar todo esto. ¿Cuál debería de ser la actitud correcta de unos padres que quieran criar a sus hijos adolescentes de una forma sana y equilibrada? En primer lugar, que los padres no se desesperen. La adolescencia es un proceso. Es un proceso que va desde la niñez hasta la adultez. Y ese proceso termina y llega un momento que el hijo ya es adulto. Y después sus comportamientos cambiarán, incluso nos valorarán otra vez como padres, que antes en la adolescencia no nos valoraban, ¿verdad? Es decir, el adolescente cuando pase esa etapa será ya la persona madura o ya habrá alcanzado un grado de madurez y sus comportamientos serán distintos. Por lo tanto, primero no desesperarnos, es temporal, es temporal. Segundo, ser muy comprensivos, ¿eh? Yo animo a los padres que piensen como ellos eran cuando eran adolescentes, cómo eran, qué sentían, ¿verdad? Porque eso lo tenemos muy presente, yo lo tengo muy presente, por lo menos mi adolescencia la tengo muy presente cuando la pasé. Entonces, que seamos comprensivos. Mi hijo está pasando, o mi hija, un proceso que es natural y se está buscando su propia identidad, está buscando un puesto en el mundo laboral, en el mundo de los estudios, en el mundo social, es decir, está buscando su propia identidad. Y nosotros tenemos que estar al lado acompañándoles, ayudándoles, ¿eh? Entonces, comprensión, tranquilidad, algunos consejitos, algunas orientaciones, ¿verdad? Y cual, pero finalmente siempre a su lado. Y sobre todo, darles mucho cariño y mucho amor. Porque el adolescente necesita mucho cariño, igual que los niños, igual que los adultos. Pero los adolescentes en esa época especialmente necesitan más nuestro cariño que nuestro reproche. Pues la verdad es que no parece fácil la tarea de educar a un adolescente, pero bueno, todos los consejos que nos has dado trataremos de ponerlos en práctica para salir airosos de ese trance. Como dices, es una etapa natural y es una etapa que hay que pasar de la mejor manera posible. Vamos a hacer ese resumen de ideas que siempre les ofrecemos en pocas palabras.
Bueno, pues hasta ahí ese resumen que les ofrecemos habitualmente, del cual podemos extraer los puntos más importantes, más interesantes. Y vamos ahora con nuestro espacio de segunda opinión, en el cual vamos a ver que nuestros hijos adolescentes no solamente se comportan diferente en casa, también lo hacen en el colegio. ¿Cómo opinas, Joan, en la práctica, cómo cambia el comportamiento de nuestros niños en la escuela al llegar a la adolescencia? Seguramente, a consecuencia de todos los cambios hormonales que ocurren en el cuerpo de estos jóvenes, aparecen una serie de comportamientos muy diferentes a los que los habían precedido. Tengo que decir que no ocurre por igual en todos los individuos, pero existe un mayor cuestionamiento a la autoridad establecida, a los padres, profesores, a toda la gente que tiene autoridad para ellos, ¿no? Tienen menor interés por el estudio, tienen una mayor preocupación de cosas que les distraen justamente de su único trabajo que tienen que hacer, que prácticamente es el estudio, tienen mayor interés por el grupo, por la pandilla, alejándose de su grupo natural, la familia, se sienten cada vez más independientes. Hay una mayor hiperactividad en sus actuaciones, están más movidos, mayores dudas en sus principios de vida. Aquellos principios, aquellos comportamientos que han adquirido en el hogar o en la escuela, ahora todo lo ponen en cuestión. Comentabas que pueden tener menor interés por el estudio. Entonces, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos porque empiezan a ir mal en los estudios? Bueno, yo creo que siempre debemos estar ocupados por nuestros alumnos, pero la preocupación no puede ser enfermiza, me explicaré. En la mente del adolescente hay muchas otras preocupaciones, mucho más importantes que el aprobar matemáticas o lengua. Cuando él resuelva sus problemas, cuando resuelva estas inquietudes, su mente estará mucho más lista para emprender un nuevo proyecto de estudio exitoso. Y la experiencia, os lo digo en serio, me dice que la mayoría de ellos alcanza sus objetivos una vez superado esos baches existenciales. Es decir, una vez han puesto en orden su mente, luego el rendimiento académico vuelve a venir. Pero es verdad que cuando está ocurriendo nos parece que es imposible que puedan volver a una normalidad. Pero la verdad es que la experiencia nos dice que poco a poco las cosas van llegando a, digamos, a un lugar correcto, pero cuando esas situaciones en su mente se van resolviendo poco a poco. ¿Cuándo se supone que pasa la adolescencia y vuelven a ser responsables? Y también, ¿qué consejos útiles podemos darle desde aquí a los padres? No podría decir cuál es el momento exacto, pero lo que está claro es que tarde o temprano, y dependiendo de muchas circunstancias, por ejemplo, la situación familiar, los amigos, si es un chico o una chica, el tipo de colegio que asisten, esa gripe, que podemos llamarle, de la adolescencia, se supera, es importante, y el joven emprende un nuevo camino. Es verdad que nos hacen sufrir a todos, y a ellos mismos también, pero hay que estar preparados para este momento, para que cuando llegue este momento sepamos cómo afrontarle, y que sobre todo no dudemos que pasará, y que dependiendo cómo actuemos, los que estamos justamente a su lado, dejarán más o menos secuelas. En algunos casos tendrán que intervenir profesionales, psicólogos, algún médico, algún pedagogo, ya que pueden surgir situaciones complicadas. Pero en la mayoría de casos, con estar cerca de ellos, con mucha paciencia y oración, la situación se irá reconduciendo. Y eso es una realidad. Cuando te pasa a ti, no crees que eso pueda ser posible, pero te puedo afirmar que he visto muchos casos, y en muchos de esos casos hemos visto cambios espectaculares en esos chicos que prácticamente no los podemos ni reconocer de lo bien que han ido. Así que hay que tener mucha paciencia y sobre todo mucha serenidad para afrontar esta situación. Muy bien, pues muchas gracias por tu experiencia, compartirla con nosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Le agradecemos a nuestro invitado de Segunda Opinión su participación y, como no, le agradecemos también a nuestro invitado principal, a José Luis Lasso, terapeuta familiar, pues su participación en el programa. Muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer. Hemos aprendido muchas cosas, la verdad es que sí. Nos quedan nada, 2 segunditos. La verdad es que el programa estaba dedicado especialmente a los padres, pero seguro que también hay muchos adolescentes que nos están viendo en estos momentos en casa. No sé si te gustaría mandarles algún mensaje a ellos. Por supuesto, porque nos hemos centrado mucho en los padres, ¿verdad? Pero quiero deciros a vosotros, chicos y chicas, que igual que vosotros necesitáis mucho cariño, ¿verdad? Y le he dicho a los padres que os den cariño, también vosotros dar un poquito más de cariño a los padres.
Si todos nos queremos un poquito más en la familia, finalmente todos seremos un poquito más felices. Eso sería extrapolable también a la sociedad, ¿verdad? A la vivencia. Bueno, pues amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya sido provechoso y que volváis a compartir con nosotros unos momentos interesantes en el próximo programa de Mejor Cada Día. Os esperamos.